Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Son al menos 224 las personas que perdieron la vida tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia. Ese es el último balance entregado por autoridades locales. Las regiones más afectadas se ubican al occidente del país. Ciudadanos y autoridades continúan contrarreloj las labores de rescate en las zonas afectadas. Con palas y con sus propias manos, pero también con maquinaria pesada, retiran los escombros para intentar encontrar a personas y animales con vida en las ciudades de Quibdó, de Cali, Pereira y Manizales. Conectamos con nuestros enviados especiales. Por crímenes de guerra y lesa humanidad, Bashar al-Assad es condenado a muerte en ausencia. Un tribunal de Siria dictó la primera sentencia contra el expresidente bajo las autoridades de transición y lo acusa de haber cometido dichos crímenes durante 14 años de guerra civil iniciada en 2011. Iniciamos en Colombia. Al menos 224 personas perdieron la vida tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia. Ese es el último balance oficial dado a conocer por autoridades locales. Los fallecimientos se reportan en ciudades como Cali, Pereira, Chocó y los departamentos del Quindío y del Valle del Cauca al occidente del país sudamericano. Por otro lado, el ministro español de Asuntos Exteriores reportó 164 ciudadanos españoles sin localizar tras el sismo. Escuchemos al alcalde de Cali, Alejandro Eder. Colombia afortunadamente tiene una red de atención a la emergencia, unos rescatistas USAR, que son las unidades de búsqueda y rescate reconocidas internacionalmente para este tipo de tragedias. Aquí tenemos en este momento bomberos de todo el país, tenemos de Bogotá, tenemos de las fuerzas militares de Colombia, están llegando de Yopal, de Pasto, de Popayán y en ese sentido ya tenemos los rescatistas que necesitamos. Estamos a la espera, pero quien define si se necesita acudir a la comunidad internacional son los equipos de rescate de Colombia. Pereira y Cali son las ciudades que registran la mayor devastación tras el terremoto, considerado como el más potente en el último siglo en Colombia. Hasta ahí llegaron los equipos de France 24 para esta cobertura especial de la tragedia en el país. En Pereira saludo a nuestro enviado especial Rodrigo Sedano. Buenos días, Rodrigo. Y en Cali a nuestra enviada especial María Clara Calle. Vamos a iniciar contigo, Rodrigo, desde Pereira. Tú te encuentras en una zona de esta ciudad donde se lleva a cabo el rescate de personas. ¿Qué está sucediendo allí a esta hora? Pues así es, Elena. Creo que se puede ver la maquinaria pesada a mis espaldas. Justo en estos momentos están llegando también bomberos de la vecina ciudad de Manizales. Hace apenas 40 minutos que hemos llegado a esta ciudad. Creo que aquí se ven dos velocidades. Hemos entrado por el norte, allí parecía una ciudad en completa normalidad, no había ninguna afectación. Pero en cuanto nos hemos acercado al centro de la ciudad, donde estamos ahora, ya se ven muchos derrumbes, muchos edificios que, aunque no estén derrumbados, están muy afectados. Se ve que ser invivibles. Y lo que podemos ver acá a nuestras espaldas son máquinas de una empresa privada que ha venido a ayudar a la gente que ha intentado sacar a personas que saben que están ahí dentro, debajo de los escombros. Ha llegado también el ejército para ayudar a esas labores. Hay un perro, están intentando hacer llamados. Por el momento no tienen ninguna respuesta. Saben que anoche sí algunos vecinos escucharon ruidos, respuestas de las personas que podrían estar dentro. Pero lo que nos cuentan la gente del vecindario es que no solo es el edificio que se ha caído completamente, es que son al menos 13 bloques de viviendas que quedan completamente inservibles, que además han podido sacar ya cuerpos, que saben que hay algunos cuerpos más todavía. Lo que nos comentan es que en toda esta zona alrededor la afectación realmente es grave, que ayer el sismo fue muy fuerte y nos insisten, no fue un sismo, fue un terremoto, se sintió muy fuerte. Y lo que venimos escuchando también, no solo de parte de los vecinos, sino de los medios locales, es que esto recuerda mucho al terremoto de 1999, que si bien fue de menos magnitud, dejó más de 1000 víctimas en toda esta zona del eje cafetero en la que nos encontramos.
y parece que ahora mismo, si bien la afectación, ese número de fallecidos podría ser menor, pues desde luego hay mucha infraestructura que va a quedar completamente inutilizada. Parece que ha sido clave en que no se haya llegado a esos parámetros de aquel sismo de 1999 el hecho de que el terremoto de ayer, si se tuviera lugar en un epicentro a gran profundidad, a unos 80 kilómetros de distancia, pero sin embargo Pereira está muy cerca de ese epicentro, apenas a unos 100, 120 kilómetros al oeste de la ciudad. En el vecino departamento del Chocó también es donde tuvo lugar el epicentro de este sismo. Como decimos, hay silencio, hay zozobra, hay mucha tarea de rescate durante toda la noche, nos decían los vecinos que han intentado ayudar, pero bueno, que tampoco pueden ellos estar en medio de los escombros porque, por supuesto, también es peligroso y están intentando dejar paso a quienes realmente saben que son el ejército de los bomberos. Rodrigo, y previamente visitaste Manizales. ¿Cuál es la situación en esa ciudad? Sí, de hecho hemos pernoctado allí, llegábamos desde Medellín unas 4 horas en coche hasta Manizales, porque la vía que va hacia el sur, que va hacia Cali, en principio estaba cerrada, seguramente se vaya abriendo a lo largo de la jornada. Manizales también se vio afectada, fue muy vistoso como se vio, llamó mucho la atención cómo se cayó una de las torres de la catedral de Manizales, que quedó, no cayó hasta el suelo, pero quedó sobre el resto de la catedral. Allí lo que nos comenta la gente con la que hemos podido hablar es que tienen claro que se han librado de lo peor. También ha habido víctimas mortales, muchas afectaciones, algunos edificios que se han derrumbado por completo, pero lo que más se podía ver eran grietas, en principio superficiales, fachadas caídas, cristales de escaparates de algunos comercios caídos. Incluso en nuestro propio hotel tenía algunas grietas, nos dijeron que habían ido los técnicos para corroborar que eran totalmente superficiales, que se podía estar allí. Pero es un poco la diferencia, no está muy lejos, apenas una hora y cuarto en coche desde aquí, desde Pereira, pero la situación es diferente, como digo, tienen la sensación de que la peor parte se la ha llevado esta ciudad, Pereira. Rodrigo, te agradecemos mucho. Tú seguirás ahí el minuto a minuto después de esta tragedia que ha enlutado a Colombia. Ahora vamos a ir a Cali, la tercera ciudad más importante y más poblada de Colombia. Como les decía, ahí se encuentra María Clara Calle. María Clara, devastación y desesperación en Cali. ¿Qué necesita la ciudad para poder atender esta emergencia? Lo primero que está necesitando Cali, sobre todo en sitios como esto, donde se derrumbaron edificios y aún siguen buscando a personas entre los escombros, es silencio. En este momento están justamente intentando pedir ese silencio para escuchar las voces que puedan permanecer dentro de los escombros. Aquí están diciendo que puede haber una persona que quisieran encontrar. Ahora, no solo se necesita silencio, están pidiendo materiales para los voluntarios y los rescatistas. Por ejemplo, ustedes ven a mis espaldas esta cadena de personas, esta cadena humana. Ellos están utilizando cascos, gafas de seguridad, guantes de construcción, tapabocas lo suficientemente fuertes para resistir el polvo que se está levantando por los escombros. Y todo esto es para que precisamente ellos puedan cargar los escombros e intentar alivianar el peso que queda sobre las personas que siguen debajo. Además de esto, Cali ha solicitado la ayuda de la fuerza pública, por lo que entre ayer y hoy llegaron más de 400 militares desde Bogotá. Así las cosas, son cerca de 1000 militares que están custodiando la ciudad, especialmente los sitios más afectados. Y también están pidiendo la ayuda de los voluntarios que por decenas se han congregado en espacios como estos, no solo para ayudar con los escombros, sino incluso para traer alimentos a quienes están aquí trabajando. María Clara, y cuéntanos cuál es el panorama en el Valle del Cauca, el departamento donde está ubicado Cali. Todos los municipios del departamento del Valle del Cauca fueron afectados por el terremoto, así lo indicó la gobernación de este departamento. Las mayores afectaciones se concentran en el norte y en el centro, que son las más cercanas al municipio del Chocó, San José de Palmar, donde fue el epicentro del terremoto. Concretamente, por ejemplo, el municipio de El Cairo, el 80% de este lugar quedó destruido
por el terremoto, lo que está afectando a la población, que son cerca de 10.000 habitantes. Y no es el único. Por ejemplo, en los municipios de El Águila, el hospital quedó totalmente destruido, por lo que las autoridades locales están solicitando ayudas con hospitales de campaña para poder atender a las víctimas y a quienes lo necesitan. Otro de los lugares afectados, aunque en menor medida, es Buenaventura. Buenaventura es conocido porque allí está el principal puerto marítimo que tiene toda Colombia, y hasta ahora lo que se conoce es que entre la vía de Buenaventura, que conecta con el resto del país, hay por lo menos 20 afectaciones por el terremoto. Están esperando reabrir esa carretera y de momento el puerto marítimo continúa de total normalidad, y desde el primer momento del terremoto las autoridades anunciaron que no había alerta de tsunami. Así es entonces el panorama del valle, porque como ya bien lo veíamos, este terremoto no solo está afectando zonas específicas de ciudades, sino también en todos los departamentos. Gracias, María Clara, y también gracias a Rodrigo Sedano por haber estado con nosotros desde el lugar de la noticia aquí en France 24. Seguimos conectados. Ahora vamos a saludar a Pilar Salcedo. Ella es periodista del diario del Otún y sobreviviente del terremoto. Su residencia quedaba ubicada en Dos Quebradas, departamento de Risaralda. Pilar, bienvenida a France 24 y gracias por acompañarnos este día. A usted muchas gracias por estar pendientes de lo que ha pasado acá en el departamento de Risaralda. Yo vivo en Dos Quebradas, sí, como usted lo dice, soy sobreviviente del terremoto con mi hijo y con mi madre. Ocurrió ayer alrededor de las 7:30. Yo estaba pues vistiéndome para asistir a mi trabajo. Cuando escuché que mi madre gritaba en la sala, corrí y el apartamento se movía de extremo a extremo. Logramos bajar. Yo tengo unas afectaciones en las piernas, en la espalda. Bajamos frente a las casas de nuestra torre. Las casas no resultaron tan afectadas, pero nuestra torre sí, prácticamente el apartamento se vino al piso, y hubo torres en donde incluso hay pisos que desaparecieron. Bueno, en este momento estamos alojados acá en casa de una amiga que generosamente nos abrió sus puertas. Logramos sacar lo que pudimos, ropa y algunos elementos. Yo vivo con mi madre, con mi hijo. Compré ese apartamento hace 5 años. No sabemos qué va a pasar o cómo nos va a responder el seguro, o si nos va a responder. Pues ustedes saben que esos trámites no se dan de la noche a la mañana, y por ahora, bueno, estamos vivos, estamos completos, alojados acá en casa de una amiga. Pereira fue una de las zonas más afectadas. Hasta ahora van 70 fallecidos. Como bien nos dice Pilar, usted... Acabó de llegar la luz. Estábamos sin gas, que ya se restableció, y pues aquí estamos esperando pues qué vaya a pasar. Como bien dice usted, Pilar, perdón por la interrupción, usted se encuentra con vida, sus familiares también, eso es lo importante, aunque ha perdido el patrimonio de su vida y seguramente la situación es muy compleja. Cuéntenos qué es lo que se vive ahí en Dos Quebradas, porque se trata de un municipio, no una ciudad principal, y cuáles son las necesidades que usted ha podido percibir como más urgentes en la localidad. Pues más urgentes ahora era el restablecimiento de la luz, porque te digo, desde que ocurrió el terremoto ayer, no teníamos luz, ahora se restableció. Estamos sin señal. Yo tengo señal de Tigo, pero pues malísima, es mejor la señal de Claro, y perdón por el comercial, pero pues es lo que he podido evidenciar. ¿Qué es lo más importante aquí? Pues restablecer los servicios públicos. El alcalde de Dos Quebradas, el alcalde Roberto Jiménez, ha dispuesto unos como puntos de atención y censo para damnificados. La ciudad está colapsada. De hecho, ayer pues la mayoría de centros comerciales cerrados. Y como te digo, pues las sensaciones de absoluta incertidumbre con lo que pueda pasar. Pilar, en medio de la tragedia surge la solidaridad de las personas. Cuéntenos cómo ha sido la labor de los ciudadanos, sobre todo que vemos en las imágenes que con las propias manos o con palas improvisadas están tratando de remover los escombros para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Claro, así es. Mucha solidaridad
De hecho, ayer cuando colapsó mi apartamento, pues yo intenté acceder a sacar pues alguna ropa, que es lo que uno piensa, y muchas manos amigas surgieron, vecina, mire, tomé agua, muy pendientes de mi mamá que tiene 90 años. Estamos escuchando el testimonio de Pilar Salcedo. Ella, como decíamos, es sobreviviente de este terremoto y ha logrado pues salir con bien ella y su familia y refugiarse en casa de uno de sus familiares. Como su caso, el caso de muchas otras personas. Seguiremos al pendiente y, por supuesto, les decíamos desde ayer, es una noticia en desarrollo y los mantendremos informados aquí en France 24. En otro orden de ideas, Colombia, bajo el mandato del ultraderechista y recién investido presidente Abelardo del Espriella, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio estratégico en la región de Medio Oriente situado en la frontera entre Siria, entre Líbano y Jordania y ocupado por el Estado judío desde 1967. Según la Cancillería colombiana, los Altos del Golán son estratégicos para la seguridad de Israel. El gobierno de Benjamín Netanyahu en respuesta agradeció la decisión de Bogotá, mientras que el gobierno de facto sirio de Ahmed al-Shara la condenó. Nos amplía nuestra corresponsal en Jerusalén para Israel y los territorios palestinos ocupados, Yanira Gómez Muñoz. Abelardo del Espriella no lleva ni una semana como presidente que ya ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y ahora la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Es un golpe al consenso internacional y a la ONU, que declara que el territorio pertenece a Siria, pero está ocupado por Israel. Desde la Guerra de los 6 días de 1967 se lo anexionó unilateralmente en los 80 y desde 2024 lo ha ampliado ilegalmente, tomando más tierras sirias con frecuentes incursiones por parte de colonos judíos. Más allá de darle un giro de 180 grados a la política exterior de Colombia, de la Espriella acaba de convertir al país en el segundo del mundo en tratar el Golán como israelí, después de que Trump hiciera lo mismo en 2019 durante su primera legislatura. La Cancillería justifica que los Altos del Golán, que están a solo 60 kilómetros de Damasco, tienen una importancia estratégica para la seguridad de Israel y que son un componente esencial para su defensa, pero el nuevo líder sirio, Ahmed al-Shara, sigue insistiendo a Estados Unidos que cualquier acuerdo o reconocimiento de Israel tendrá que pasar por la devolución de todas esas tierras. El ministro de Exteriores israelí, que se vio en Barranquilla con de la Espriella, estuvo en su investidura, ha festejado su decisión histórica y su compromiso con Israel, y es un acercamiento que los dos apuntan a que no quede ahí. De la Espriella ya adelantó que podría incluso mover, como Estados Unidos, la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo la ciudad como capital única de Israel, o también retirar a Bogotá de la denuncia por genocidio en Gaza presentada por Sudáfrica contra Israel en La Haya. Más allá de lo diplomático, el anuncio no ha sentado bien a todos en Colombia, ya que la Cancillería lo publicó en X apenas 3 horas después del terremoto que ha sacudido mortalmente al país. Continuamos en la región de Medio Oriente. Por crímenes de guerra y de lesa humanidad, Bashar al-Assad fue condenado a muerte en ausencia. Un tribunal de Siria dictó la primera sentencia contra el expresidente bajo las autoridades de transición y lo acusa de haber cometido dichos crímenes durante 14 años de guerra civil iniciada en 2011. Bashar al-Assad, el último de la familia en gobernar Siria por 24 años, fue derrocado en diciembre del 2024 cuando los rebeldes entraron a Damasco y entonces huyó a Rusia, donde se refugia. Escuchemos. El acusado fugitivo Bashar al-Assad es declarado culpable de delito grave de homicidio intencional, el asesinato deliberado de más de una persona, el asesinato deliberado de niños menores de 15 años, el asesinato deliberado acompañado de actos de tortura y extrema brutalidad, e incitación al homicidio intencional y a repetidos asesinatos deliberados que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. También es declarado culpable del delito grave de tortura, tortura con resultado en muerte y múltiples actos de privación de libertad, que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por estos crímenes es condenado a muerte. Líbano se convierte en el primer país en Medio Oriente en abolir la pena de muerte. En una decisión histórica, puso fin a esta práctica y lo hizo a través de un proyecto de ley aprobado por el Parlamento libanés. Recordemos que Líbano no había llevado a cabo ninguna ejecución desde 2004 y este cambio se produce con una modificación que especifica que los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de esta ley serán sancionados con cadena perpetua y no con la muerte. La Unión Europea felicitó a Beirut por lo que dijo es un ejemplo para la región.
Y finalizamos en Estados Unidos, donde una investigación del diario The Washington Post revela que el presidente Donald Trump fue evacuado de Ankara, en Turquía, tras la cumbre de la OTAN del mes pasado, a bordo de un avión militar especial y no el Air Force One, como se hizo creer. La Casa Blanca había dado a entender que Trump había abordado el Air Force One, pero una amenaza de Irán propició la operación de engaño. Les contamos en qué consistió en el siguiente informe. Parecía una salida normal para el presidente de Estados Unidos. Donald Trump subió por la escalera al Air Force One, dejando atrás el nuevo avión que le había regalado Qatar y en el que había llegado tras concluir la cumbre de la OTAN en julio. Ahora, un reportaje explosivo del Washington Post revela una sofisticada estratagema utilizada para sacar a Trump de Ankara, que detalla cómo el presidente fue subido en secreto a un camión de catering estacionado en la pista. Según el diario, Trump fue trasladado a un tercer avión más pequeño de la Fuerza Aérea, un C-32A, en el que voló luego a Reino Unido, donde fue visto bajando las escaleras del antiguo avión Air Force One para abordar la nueva aeronave remodelada. La Casa Blanca indicó que la escala en Inglaterra se hizo para que las tropas estadounidenses estacionadas en una base aérea real tuvieran oportunidad de ver el nuevo avión. Durante el vuelo a Washington, Trump restó importancia a las amenazas de seguridad. Entonces, ¿está diciendo que no hubo ningún problema de seguridad? No, excepto que lo enviamos un poco antes, por la misma ruta de regreso, y lo enviamos un poco antes para que pudieran verlo. Toda la base salió a ver el avión y luego aterrizamos. ¿Está al tanto de alguna amenaza creíble por parte de Irán? Bueno, la recibo todo el tiempo. Soy el número 1 en su lista, antes que tú. Pero si yo me voy, tú te vas, ¿no? Según el Washington Post, toda la maniobra de cambio de avión se debió a una amenaza de asesinato contra el presidente por parte de Irán. Si bien Trump afirmó que el nuevo avión, un regalo de Qatar, se sometería a mejoras adicionales, la última noticia de que voló en un tercer avión expone cuán seriamente se preocupaban las autoridades por la seguridad del presidente, dada la guerra en curso con Irán. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.